Revelaciones escalofriantes. Lo oculto y maldito que los muertos quieren que escuchemos en un pequeño pueblo mexicano. El aire solo se llenaba de susurros y sombras. Marta, una madre soltera de 32 años, volvía cada noche del mercado con el corazón rezagado, como si las sombras tras de ella estuvieran al acecho. Su pequeño Diego, de solo 7 años, la esperaba en casa, mientras su abuela, perdida en un mundo de recuerdos fragmentados, murmuraba advertencias entre el vaivén de sus sueños. Las desapariciones de otros niños azotaban la comunidad, una pesadilla que hacía vibrar la tensión en cada rincón. La policía, ocupada en sus propios asuntos, no se dignaba a escuchar los gritos de desesperación que emergían como ecos espectrales en la oscuridad. Esa noche, Marta sintió que una sombra parecía acompañarla. Un escalofrío recorrió su espalda cuando tomó la llave y abrió la puerta. Cuando entró, el ambiente se sentía viciado, opresivo. En el altillo, un viejo diario cubierta de polvo y telarañas la miraba, como un grito de angustia desde el pasado. Al abrirlo, las palabras recorrieron su mente como un veneno, pactos oscuros, comerciando con lo maligno a cambio de riquezas. Mientras sus dedos recorrían las páginas, una sensación de terror la invadió. Las historias de sus antepasados hablaban de seres que acechaban, guardianes de secretos ocultos, esperando el momento de volver a reclamar lo que alguna vez habían hecho suyo. ¡Mamá!, grita Diego desde la sala, sus ojos desbordando pánico. «El guardián quiere que escuches lo que dice». Marta sintió que su estómago se convertía en plomo. El guardián, un amigo imaginario que había surgido de la nada, compartía cosas que solo ella sabría. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Ya en el pasado, la abuela había comentado sobre sombras que hablaban y ojos que observaban, y ahora esa locura se desbordaba en su propio hogar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la distracción se apoderaba de su mente, la mujer de la tienda de al lado, de quien Marta había confiado, dejó caer un comentario escalofriante sobre las madres solteras que llevaban a sus hijos al abismo sin saberlo. El pánico invadió cada rincón de su ser, como un sudor frío que manchaba su frente. ¿Quién estaba cuidando realmente a su pequeño? La abuela temblaba al ver sombras moverse y murmuraba sobre un mal que quería regresar. Cada día la situación se volvía más incierta, más aterradora. La atmósfera se cerraba sobre ella y la presión de proteger a su hijo cosía su alma. Las desapariciones, los rumores de una red que intercambiaba niños como ganado, todo le perforaba la mente. Con el tiempo corriendo y la sombra acechando, una pregunta se instaló en su corazón. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a Diego? Y así, un último giro del destino se gestaba en la oscuridad, mientras una risa infantil resonaba en el aire. ¿Sería su familia la próxima en caer en un oscuro legado? Marta se acercó a Diego. El pequeño mantenía su mirada fija en un punto detrás de ella, como si observase algo que solo él podía ver. El miedo recorrió su cuerpo como un escalofrío que no entendía. «¿Qué te dijo el guardián?», murmuró con la voz temblorosa. Diego se encogió, el color de su rostro se desvaneció aún más. «Dijo que hay un secreto», contestó. Su voz era apenas un susurro. La abuela, despierta de repente, se sentó en la cama.
Sus ojos, grandes y desorbitados, se centraban en el niño. «No creas en eso, mijo», dijo con voz temblorosa. «El guardián es una sombra de la que no puedes confiar. Solo quiere llevarte con él, te lo aseguro». Las palabras de la anciana reverberaron en la habitación, llenándola de un aire denso, como si todo de repente fuera más real y más aterrador. «Mamá, él sabe cosas, sabe sobre las desapariciones». La voz de Diego se alzaba en angustia, haciéndola chocar con el eco de su propia desesperación. «Mira», continuó, «el guardián me dijo que los niños desaparecidos son llevados por un pacto que se hizo hace mucho tiempo. Él puede ayudarnos». El terror se apoderó de Marta. Este ciclo oscuro que rodeaba a su familia parecía cerrarse lentamente. Recordó las palabras del diario, los pactos mencionados. Degustó un cosquilleo amargo en su estómago. Aún así, ¿era posible que su hijo dependiera de un notorio ser? El guardián, una voz suave que prometía respuestas y salvación, pero también era un portador de una verdad aterradora. Con un profundo respiro, Marta intentó calmarse. No podía permitir que el miedo dominara. «Diego, escúchame. Vamos a salir de aquí. Nadie se va a llevarte. Te protegeré». Pero en su interior sabía que este era solo un relato que las sombras contaban. Una historia que podría no tener final feliz. Esa noche, Marta no pudo dormir. La oscuridad amenazaba con envolverla mientras recordaba sus encuentros en el pueblo, los murmullos en el mercado sobre los pactos antiguos y las advertencias que no había tomado en serio. La abuela susurraba en su sueño, palabras entrecortadas de advertencias y llamamientos a no despertar al guardián. Finalmente, el alba rompió el hechizo que las sombras habían hecho sobre ella. Se levantó, aún con ecos de inquietud en su corazón. Mientras preparaba el desayuno, un fuerte golpe en la puerta la sobresaltó. Fue un golpe seco, casi como si alguien estuviera reclamando la oscuridad que mantenía en su hogar. Marta se acercó con cautela, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Abrió la puerta lentamente, y delante de ella apareció la mujer de la tienda. «Debemos hablar, Marta. He oído cosas. Otros niños han comenzado a aparecer en sueños. El guardián no está solo», dijo con una seriedad difícil de ignorar. La mente de Marta se llenó de preguntas. ¿Qué más sabía esa mujer? ¿Cómo podía ser posible que estuvieran todos conectados? Pero lo que más la horrorizó fue que llegó justo en el instante en que Diego asomaba la cabeza detrás de ella. «Mamá, el guardián me dijo que hoy alguien vendría». Y el aire se volvió pesado, como si todos los secretos de su pueblo se volvieran contra ella. Mientras la incertidumbre se apoderaba de su hogar, un murmullo bañado en un tono ominoso resonó, como si algo viejo y olvidado despertara de un letargo eterno. Era el eco de un pacto que nunca debió realizarse, y Marta empezó a preguntarse si la salvación de su hijo vendría a un precio que no podría pagar. Y así, la mañana solo traía más oscuridad. La pregunta se dibujaba en su mente: ¿quién era realmente el guardián? Pero antes de que pudiera formular más pensamientos, un grito desgarrador recorrió el pueblo, helando la sangre de todos. Era un grito que hablaba de terror y desesperación, uno que anunciaba que lo peor estaba por venir. Marta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si el grito hubiese absorbido toda la vida que había en ella. La mujer de la tienda cambió de expresión mientras un rayo de pánico iluminaba su rostro. «¡No puede ser!», exclamó, llevándose las manos a la cabeza. «Esos gritos son de la casa del viejo don Ramón. Algo ha despertado, y no es bueno». Marta se giró hacia Diego, quien la miraba con ojos llenos de terror. «Mamá, el guardián, él dice que debemos ir». Su voz titubeaba, pero había en ella una determinación inquietante, como si las sombras lo hubieran atrapado en su red. Marta se sintió desbordada por una mezcla de instinto protector y un terror desgarrador. ¿Irse? ¿A dónde?
El grito resonó de nuevo, esta vez más cerca, más desgarrador. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta, haciendo que sus piernas temblaran. «Quiero que te quedes aquí», dijo con un tono firme, pero en su mente resonaban las palabras de su abuela. «Nunca desafíes al guardián». «No puedo quedarme, tiene que ser yo», insistió Diego. Su voz se alzaba con la certeza de un niño que ya conocía mucho del horror. «Si no vamos, nos encontrará». La angustia de su hijo atravesó la distancia entre ellos y la dejaba sin aliento. Marta luchó con sus propios pensamientos desordenados. Tenía que protegerlo, pero ¿acaso no estaba ya en peligro? Sacudió la cabeza. El murmullo ominoso en el aire se acumulaba como un trueno distante. La mujer de la tienda, con ojos llenos de lágrimas, miraba la puerta con un miedo palpable. «Despertar los secretos, nunca lo hagas. La oscuridad te engullirá». Justo en ese instante, una sombra se deslizó detrás de ella, mostrándose en el marco de la puerta. Era otro niño, con los ojos huecos y la piel pálida, su rostro arrugado por el sufrimiento. «No tenemos tiempo», dijo en un susurro distante. «Nos están llamando». Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Había visto a ese niño. Sabía que era uno de los desaparecidos, uno de los que nunca regresaría. «¡Quítate de aquí!», gritó, pero no había fuerza en su voz, solo un profundo terror. El niño sonrió, pero no era una sonrisa real, era una mueca ensombrecida y viciosa. «El guardián te necesita. Debes ir a la casa del viejo y escuchar», dijo, sus palabras flotando en el aire como un eco de una advertencia olvidada. Diego se soltó de su mano y atisbó hacia afuera, sus ojos iluminados por una curiosidad desbordante pero engañada. «¿Mamá? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están aquí?» En ese momento, el llanto y el miedo del pueblo se convirtieron en un trasfondo chirriante, como si la tierra misma estuviese clamando. Marta sintió que el tiempo se detenía. El niño desaparecido extendió la mano hacia Diego. «Él te mostrará la verdad, solo si dejas que el guardián te lleve». Era una elección abrumadora. El destino de su hijo pendía de un hilo, y por primera vez se dio cuenta de que quizás, para salvarlo, tendría que entrar en el mismo abismo que había mantenido a raya durante tanto tiempo. Pero, ¿hasta dónde sería capaz de llegar? De repente, un nuevo grito llenó el aire, distinto al anterior, más fuerte, más cercano. Este venía de la dirección de la casa del viejo. Sin saber qué hacer, Marta sintió un impulso irracional de correr, de salir de ese lugar, pero el miedo al guardián la mantenía paralizada. «Diego, tenemos que irnos», dijo apresuradamente, esperando que el niño desaparecido desapareciera de su vista, pero él permanecía là. Y con cada segundo que pasaba, se sintió como si la sombra del guardián se alzara sobre ella, esperando el momento perfecto para reclamar lo que le pertenecía. Con el corazón latiendo como un tambor, Marta tomó la mano de Diego. «Vamos», dijo con determinación, pero en su interior sabía que había cruzado una línea, y la pesadilla apenas comenzaba. Al dar el primer paso, la sombra en la puerta susurró: «Es hora del sacrificio». Y la pregunta resonó como un eco aterrador en su mente. ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados? Marta sintió cómo su corazón se desbocaba al atravesar el umbral de la tienda, arrastrando a Diego tras de sí. La atmósfera era densa, como si el mismo aire estuviera impregnado de lamentos no escuchados, murmullos que prometían terror. Se detuvieron un momento en la acera y el aire frío se les metió en los huesos. «Debemos ir a la casa de don Ramón», murmuró Diego, incapaz de esconder su miedo. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban la desesperación del momento. Marta sabía que era una locura, pero su instinto de protección la empujaba hacia lo desconocido. ¿Pero a qué costo?
Mientras se dirigían hacia la casa, las calles estaban desiertas, como si el pueblo estuviera en un estado de suspensión, esperando que la tormenta de lo sobrenatural estallara. La luz de una farola parpadeante iluminaba brevemente sus rostros, revelando la tensión en sus expresiones. Sonidos lejanos y extraños ampliaban el hueco de terror en sus corazones. «Mamá, ¿por qué está tan oscuro aquí?», preguntó Diego, su voz temblando. Marta no podía responder. Todo había cambiado, y sus recuerdos de un pueblo vibrante se evaporaban, dejando solo sombras detrás. El miedo era palpable, y su mente se inundaba de imágenes de niños desaparecidos, de oscuridad y del guardián. Cuando llegaban a la puerta de la casa de don Ramón, algo se sentía diferente. Una corriente de energía helada parecía emanar de las paredes, como si la casa estuviera exhalando su propia angustia. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No, no puede ser», murmuró para sí misma, mientras sus manos temblaban sobre el picaporte. «No tenemos tiempo, mamá», instó Diego, pero en su mirada había una confianza inexplicable, como si una conexión con el pasado lo guiara. Con un profundo suspiro, Marta empujó la puerta que chirrió ominosamente al abrirse, revelando un interior que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La casa estaba cubierta de polvo, y el suelo crujía bajo sus pies como si se quejara de su presencia. A medida que avanzaban, la luz escasa iluminaba viejas fotografías en las paredes, rostros que parecían seguirlos con miradas vacías. Marta se sentía observada, como si el espacio estuviera repleto de secretos adheridos a la atmósfera. «Escucha», dijo Diego con una voz apenas audible. Ella se detuvo, y el silencio era ensordecedor. En la distancia, un murmullo empezó a crecer, resonando como un eco de susurros. «Son ellos», añadió el niño, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y fascinación. Marta sintió que su aliento se detenía. Eran voces, clamando desde las sombras. «Mamá, tenemos que encontrarlo», insistió Diego, señalando al pasillo oscuro donde la luz parecía no llegar. «¿Buscar qué? ¿A quién?». De pronto, un estruendo sacudió el suelo, y la atmósfera se volvió pesada. Algo acechaba. Marta sintió cómo el pánico la invadía mientras una luz escalofriante brotaba de una habitación al final del pasillo. «El guardián», susurró Diego con terror. Marta se sintió arrastrada hacia esa luz, como si una fuerza invisible tirara de ella. A cada paso, las voces se intensificaban, y ahora podían distinguir fragmentos, nombres, llantos, un lamento desgarrador. Todo lo que había intentado olvidar volvía con una venganza. «No mires atrás, Diego», apretó su mano con fuerza, deseando que esas palabras le dieran fortaleza. Cuando llegaron a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Con un golpe de valentía y terror, Marta se empujó la puerta, y lo que encontraron dentro les heló la sangre. Un círculo de velas aparecía en el centro, el suelo adornado con símbolos antiguos que parecían vibrar con vida propia. Pero, sobre todo, había una figura cubierta de sombras, de pie en medio del círculo, mirando fijamente hacia ellos. «Los he estado esperando», dijo el guardián. «Ven, escuchen la verdad». Un estruendo desgarrador llenó el aire, y la habitación comenzó a oscilar. Marta comprendió que no había vuelta atrás. La sombra del guardián se alzaba, esperando su sacrificio, y lo que se revelaría cambiaría todo lo que pensaban saber sobre el horror que los había seguido. «Mamá, no podemos quedarnos aquí», gritó Diego, pero las palabras ya no podían salvarlos. El tiempo se detuvo, y los secretos más oscuros del pueblo estaban a punto de desatarse. Mientras la luz de las velas parpadeaba y la figura se acercaba, Marta se dio cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde. Un nuevo grito resonó en su mente, esta vez más claro. «Solo hay una salida, pero hay un precio que pagar.
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a su hijo? Marta sintió cómo el aire se volvía más denso, como si cada aliento que tomaba se mezclara con el horror del lugar. Las velas parpadeaban, su luz temblorosa reproduciendo sombras distorsionadas en las paredes. Afrodisíaco y aterrador. Entonces, el guardián dio un paso adelante, su figura se difuminaba como el humo. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Marta, su voz temblando entre el miedo y la necesidad de protección. Su instinto de madre exigía respuestas. «Yo no quiero nada. Ellos son los que buscan ser escuchados», dijo el guardián señalando hacia la penumbra. «Los que han partido y no han encontrado la paz. Ven, siéntate». Su voz se convirtió en un eco que resonaba en las paredes, y Marta sintió cómo su voluntad comenzaba a quebrarse. Diego se aferró a su mano, los ojos abiertos como platos, y en su mirada había desespero. «Mamá, no me dejes aquí». La luz de las velas iluminó un poco más el entorno. Marta vio entonces la verdadera naturaleza del círculo. Eran rostros entrelazados en el suelo, imágenes de niños desaparecidos que habían sido tragados por la oscuridad. Recordó los nombres de aquellos chicos de la escuela, miradas que ahora la seguían, su risa vacía resonando. El terror creció en su pecho, haciéndola sentir que se ahogaba. «Los muertos susurran lo que nunca dijiste. Ellos son el precio», dijo el guardián, y sus palabras se deslizaban entre el miedo encapsulado. «La vida de tu hijo es el camino hacia la redención». «¡No!», gritó Marta, pero el miedo se apoderaba de su voz. «No dejaré que te lo lleves». A lo lejos, unos lamentos se unieron al murmullo que la rodeaba, llenando el vacío con un intenso sonido de sufrimiento. Las velas comenzaron a chisporrotear. Ella sintió un tirón en su brazo, como si la oscuridad quisiera sacar a Diego de su lado. «¡No, regresa!», clamó, intentando aferrarse a su hijo. Pero el guardián dio otro paso, y la habitación tembló, una fuerza invisible empujando a Marta hacia el círculo. «Debes elegir, madre», dijo, sus labios curvándose en una mueca fría. «El sacrificio trae consigo entendimiento. Deja que él lo escuche, o queda atrapada aquí por siempre». Marta miró a Diego, sus ojos llenos de terror y confusión. «No, no pienso dejarte», decía, pero la verdad era que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Este lugar, este guardián, había sido su pesadilla desde el inicio. En un intento desesperado por encontrar la salida, se lanzó hacia la puerta, pero algo la detuvo. Una sombra oscura se formó y se abalanzó sobre ella, paralizándola en su lugar. «Las sombras no permiten la huida», susurró el guardián mientras sonreía. «Escucha, ellos tienen mucho que contarte». De inmediato, la atmósfera cambió. Las voces que antes eran murmuros ahora gritaban, contándoles las historias desgarradoras de aquellos que habían sido olvidados. Cada palabra desgarraba el corazón de Marta, cada historia era un recordatorio del dolor que había ignorado. «Paga el precio, y todo será tuyo», continuó el guardián, su mirada intensa y seductora, viendo cómo la lucha interna de Marta crecía. «No puedo», dijo, sintiendo que la desesperación la inundaba. Pero entonces una imagen se le apareció en la mente. Diego, parado solo ante la oscuridad, su rostro asustado. Fue un destello de valentía, un impulso que exigía acción. En su pecho había un fuego que se encendía. «Si me dejas libre, te prometo que escucharé», prometió. Sus palabras flotaron en el aire denso como un último intento de hacer lo correcto. La habitación se detuvo en un silencio mortal. El guardián sonrió, una sonrisa que heló su sangre. «Lo has decidido, pero no olvides, el conocimiento puede ser una carga. ¿Listo para conocer la verdad oculta?» Y justo en ese momento, los espejos de la casa comenzaron a temblar, reflejando figuras de personas que Marta conocía, cada rostro revelando un secreto oscuro, un pasado no contado. A su alrededor,
La oscuridad parecía abrirse un poco más, como si el mismo espacio se dispusiera a tragarlos, mientras se preparaba para enfrentar una verdad que podría destruirlo todo. Una pregunta surgió en su mente. ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo y enfrentar ese terror? De repente un grito desgarrador resonó. «¡Mamá, ayúdame!». Era Diego, atrapado entre las sombras del guardián. La verdad estaba a punto de revelarse. O tal vez la oscuridad reclamaría todo lo que amaba. Las sombras se arremolinaron en torno a Marta, espesándose como una niebla negra que parecía absorber la luz de las velas. El guardián dio un paso hacia ella, y su rostro se alzó, el horror reflejado en sus ojos vacíos. «Ellos son demasiado activos, ¿no te parece?», murmuró con un tono burlón, como si disfrutara el espectáculo del sufrimiento ajeno. Marta podía ver cómo las imágenes en el espejo se distorsionaban. Los rostros, esas almas desamparadas, parecían moverse, deslizándose como serpientes en lo profundo de su memoria. «¡Cállate!», gritó, aferrada a Diego, que con lágrimas en los ojos parecía estar desapareciendo poco a poco. La desesperación la empujó a actuar, y sin pensar lanzó una vela contra el guardián. La cera caliente voló en su dirección, pero se detuvo en el aire, como si una mano invisible la detuviera. «El miedo es un aliado poderoso, Marta», dijo el guardián, y en su voz había un eco de dulzura envenenada. «Deberías aprender a usarlo». Los susurros aumentaron su volumen. Ahora eran gritos, ecos de una multitud de niños, perdidos y olvidados. Las palabras flotaban en el aire, una sinfonía de terror. «Ayúdame, no me dejes, mamá», resonaban en su mente como un canto fúnebre. Cada palabra penetraba su piel, sacudiendo su pecho como latidos de un corazón moribundo. «No permitiré que te lleves a mi hijo», gritó, intentando recuperar el control. Sin embargo, algo intercambió en su interior. La oscuridad la glorificó, llenó su pecho de una rabia punzante. Confiaba en el guardián como una marioneta manipulado por sus palabras. Tendió la mano hacia Diego, su hijo querido, y una corriente de energía, fría y amarga, rodeó su cuerpo. La distancia entre ellos parecía multiplicarse en un instante, cada vez más, como si el guardián estuviera tirando de una cuerda invisible. «Si deseas protegerlo, tendrás que entregarte», dijo el guardián. Sus ojos resplandecían con una luz extraña. Su boca se curvó en una sonrisa torcida, y desde sus labios surgieron palabras que parecían tener vida propia. «Dame tu voz y haré que el dolor cese». ¿Qué significa eso? Marta tartamudeó. Un susurro insidioso la invadía, invitándola a ceder. Para evitarlo, cerró los ojos, tratando de resistir al llamado. Pensó en Diego, en su risa, en los momentos de felicidad que la vida le había regalado. Recordó cómo lo había abrazado cada vez que tenía miedo, y cómo su pequeño cuerpo se aferraba a ella como un ancla en medio de una tormenta. «¡Te necesito!», exclamó desbordando con cada palabra, pero el guardián no la soltaba. Por encima del clamor de las voces, de la tempestad de recuerdos, algo comenzó a latir en su interior. La imagen de un niño sonriendo, de un día soleado, de su hijo jugando en el parque. Todo salió a flote, una mezcla de amor y desesperación que la rescató. «No cederé, no lo haré», juró. Las palabras fluyeron como un rugido, llenando el espacio, rompiendo el círculo oscuro que los atrapaba. Pero el guardián pareció reír, con una risa desplegada que haría temblar lo más profundo del alma. «Lo has decidido, ¿verdad?», dijo con voz suave. «Pero habrá un precio mayor a pagar». Los espejos empezaron a fracturarse, reflejando su imagen distorsionada, enredada en tentaciones sombrías. El suelo tembló, y los rostros de los niños desaparecidos emergieron de las grietas. Llanto, risas forzadas, susurros ardientes de promesas incumplidas.
La casa misma parecía gritar, tornándose en un eco de sufrimiento interminable. Diego, ahora una sombra entre las sombras, le gritó con desesperación: «¡Mamá! ¡Ayúdame!». El tiempo se detuvo. En un instante, Marta tuvo que decidir fugirse hacia la liberación o abrazar la oscuridad que le ofrecía el guardián. ¿Podía realmente enfrentar la verdad de los que se habían ido o se hundiría en el abismo? Con el corazón desbordado, un nuevo terror penetró su mente. ¿Y si lo que debía escuchar no solo arrastraría a Diego, sino a ella misma hacia el mismo destino? Antes de que pudiera pensar en su respuesta, el vidrio se rompió y todo se sumió en un caos visible. Ella, atrapada en el centro de una tormenta de recuerdos, agonía y sombras, comprendió que ya no había vuelta atrás. «¡Marta!». Escuchó la voz de Diego una vez más, y justo cuando estaba a punto de alcanzar su mano, el guardián hizo un movimiento. «Bienvenida a la verdad encarnada». Las sombras se abalanzaron hacia ella, mientras algo frío y oscuro la envolvía, y un grito desgarrador resonó en el aire. Las sombras se desvanecieron en un mar de gritos y susurros, arrastrando a Marta hacia un lugar que nunca imaginó. El frío la envolvió como una manta helada. Tenía la sensación de estar flotando, suspendida entre la realidad y un abismo temeroso. A su alrededor, el caos reverberaba, ecos de risas y llantos que bombardearon su mente, haciéndola tambalear. «¡Diego!». La voz de Marta fue un hilo de voz desgastado. Su propio eco le devolvió la respuesta. La distancia entre ellos se hizo aún más palpable, como si una barrera invisible se interpusiera entre sus corazones. «¡Mamá, no te vayas!». La súplica de su hijo atravesó la oscuridad y ella se aferró a la esperanza que aún brillaba en su pecho. De repente, sintió los brazos helados de una figura detrás de ella. Se giró para enfrentarse al guardián. Sus ojos vacíos reflejaban un vacío profundo, como un abismo que todo lo consume. «¿Ves lo que has provocado?». La voz del guardián era una serpiente, siseante y suave. La verdad siempre encuentra la manera de salir, sobre todo la que deseas ocultar. Con cada palabra, suaves corrientes de energía oscura la rodeaban, llenando su mente de visiones distorsionadas. Aparecieron imágenes, niños perdidos, sus carcajadas se transformaban en gritos de terror. «¡Mamá, ayúdame!», resonaba en su cabeza, el ruego se intensificaba. ¿Por qué no podía liberarle? La desesperación hizo mella en su voluntad. «Vas a perderlo si no me escuchas», afirmó el guardián, acercándose cada vez más. «Es simple, Marta. Ellos buscan tu voz. Sin ella están atrapados aquí y tú también». «No, no lo haré», se negaba a ceder. Debía encontrar la fuerza dentro de sí misma, allí donde el amor vencía al miedo. Con cada latido de su corazón, ese amor se encendía, guiando su voluntad mientras el pánico luchaba por tomar el control. «Hazlo. Dame tu voz», susurró el guardián, acercando sus labios a su oído, «y te prometo que nunca más sentirás dolor». Marta sabía que eso era una mentira. Sabía que nunca ganaría. Los rostros perdidos comenzaron a reunirse a su alrededor, ocupando el espacio que antes había sido suyo. Eran el eco de sus memorias, llamándola a unirse a ellos. Fueron las mismas sonrisas que había olvidado, las risas que hicieron su hogar y que ahora se estaban ahogando en la desesperación. Diego apareció entre ellos, su figura tenue y difusa. «Mamá». Su voz sonaba cada vez más distante, cada palabra se convertía en un lamento insoportable. «Diego». La súplica le desgarró el alma. Ella lo vio atrapado en un manto de sombras, cada grito que él lanzaba como un puñal en su corazón. Como un acto de valentía y amor, extendió la mano hacia él, dispuesta a atravesar el abismo que la separaba. Pero el guardián la detuvo. «¿Y si el camino a su salvación es también tu condena?». Sonreía, disfrutando de la angustia que veía en su rostro.
Ahora la decisión se presentaba clara ante ella. Elige entre ser el salvador que se entrega o ser la madre que lucha por su hijo. Marta sintió que su identidad se desgastaba. Las palabras del guardián resonaban una vez más, tejían una telaraña que amenazaba con atraparla en un ciclo de dolor y culpa. ¿Quieres estar con él?, dijo el guardián en un tono cautivador. Solo un pequeño sacrificio. La habitación se oscureció aún más, y en esa penumbra la figura de Diego se volvió un simple susurro. Marta sintió que el aire se volvía denso y apremiante, como si el mismo tiempo se acelerara. La decisión pesaba, cada segundo se sintió como horas de agonía. «No dejaré que elijamos nuestros destinos, no cederé», gritó. Su voz reverberó en el abismo, pero el guardián empezó a reír. «Entonces, enfrentemos las consecuencias». Las sombras se lanzaron hacia ella, mientras el eco del grito de su hijo se perdía en la tormenta, y las visiones se arremolinaban a su alrededor. Casi podía escuchar el chasquido de la oscuridad rompiendo su determinación. Al borde de la locura, una pregunta se formó inquietante en su mente. ¿Qué verdad no estaba dispuesta a enfrentar? El guardián levantó una mano y un destello de luz surgió, brillante y cegador. Y en ese fulgor, algo comenzó a revelarse, lo que había estado oculto por tanto tiempo. Es hora de conocerte a ti misma. Y antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, la luz la consumió. La luz la envolvió, y en un parpadeo se sintió transportada a un lugar diferente. La habitación oscura había desaparecido, pero no había escapado de la pesadilla. En su lugar se encontraba en un paisaje desolado, una tierra de brumas donde el cielo estaba cubierto de nubes pesadas que parecían esconder secretos inconfesables. La atmósfera estaba cargada de un tipo de silencio que grita. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz resonando en el vacío. Una figura apareció entre la neblina. No era el guardián, sino una mujer de rostro demacrado y ojos vacíos. Tenía un aire familiar, pero ser distante al mismo tiempo. Su corazón dio un vuelco cuando la reconoció. Era una amiga de la infancia, Clara, quien había desaparecido sin dejar rastro muchos años atrás. «Marta». La voz de Clara era un susurro quebrantado, lleno de dolientes recuerdos. «Siempre te lo dije. Las sombras no son solo sombras. Ellas se alimentan de nuestros miedos más profundos». «Clara, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí?» La angustia la invadió al ver el rostro de alguien a quien había amado y perdido. Varias figuras comenzaron a salir de la niebla. Cada una era alguien que Marta había conocido, personas que había perdido en su vida por diversas razones, y cada uno llevaba una marca de dolor. «Vienen por ti, Marta», dijo una voz cada vez más siniestra. «Mienten, no me dejaré atrapar», respondió, aunque su propia voz sonaba insegura. Uno de los hombres, con el rostro de su abuelo, extendió una mano temblorosa. «La verdad tiene un precio. Si no lo pagas, nada cambiará. Ellos, los que quedaron atrás, exigen tu gracia, tu voz. Sin ella, su condena es eterna». Marta sintió el frío arrastrarse por su columna vertebral. «No, no voy a darles nada, pagué suficiente por sus pecados». «Pero tú también eres culpable», interrumpió Clara con frialdad. «¿De verdad crees que lo que pasó no fue fruto de tus decisiones? Nunca fuiste lo suficientemente valiente como para enfrentar la oscuridad en ti misma». Las palabras la golpearon como una tormenta. La culpa y el miedo se agolpaban dentro de ella, abrumándola a medida que sus recuerdos regresaban, momentos de egoísmo, oportunidades perdidas, la voz de Diego suplicando ayuda mientras ella se perdía en sus propios demonios. «El guardián tiene razón», continuó Clara. «Tu voz es más poderosa de lo que imaginas, y también es un arma. ¿Vas a dejar que tus miedos dominen tu vida y la de quienes amas?
A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse, acechando, mordiéndola con su desesperación. Desesperada, Marta se sintió atrapada, como un pez en una red. Las figuras que antes había amado la miraban, sus ojos suplicantes llenos de reproche y tristeza. La voz de su hijo resonaba en su mente una vez más, un eco lejano y angustioso. ¿Hasta dónde llegarías, Marta? ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para salvar a Diego? La pregunta del guardián la atormentaba, rondando su mente como un ave de rapiña. Marta cerró los ojos y respiró hondo, intentando centrar sus pensamientos. Si no comparto mi voz, ¿quedarán atrapados para siempre? La risa del guardián resonó en la distancia, mientras las sombras se regocijaban y la niebla la envolvía más. Marta cerró los puños, sintiendo la presión que la atrapaba. Debía decidir, y pronto. ¿Crees que tienes el poder de elegir, Marta? ¿O tal vez solo repites los errores del pasado, sin saberlo? La voz de Clara se desvaneció en un susurro mientras las sombras se espesaban a su alrededor. Los gritos comenzaron a mezclarse con el viento, mezclándose en una sinfonía de dolor. Una idea surgió en su mente, revelando la verdad que había temido enfrentar por tanto tiempo. ¿Podía realmente liberarlos a todos sin perderse a sí misma en el proceso? Una lágrima resbaló por su mejilla. Déjenme escuchar los secretos ocultos del pasado. Y en el instante en que pronunció esas palabras, un grito desgarrador resonó a su alrededor, y las sombras se lanzaron hacia ella. La neblina se espesó, la oscuridad la devoró, y Marta pensó que podría perderse por siempre. ¿Qué secreta verdad estaba a punto de descubrir? La neblina se comprimió alrededor de Marta como un sudario helado, un abrazo de sombras que apretaba su cuerpo, quitándole el aliento. El grito se desvaneció, pero su eco retumbaba en su mente. «Déjenme escuchar», había dicho. Ahora, sus palabras se sentían como un sacrificio, un intercambio en el abismo. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si la tierra estuviera viva y deseando tragársela. Lo que debería haber sido un silencio sepulcral, ahora era una cacofonía de murmullos desesperados. Vidas no vividas, palabras no dichas. «Escucha, Marta», resonó la voz de Clara, más fuerte ahora, más urgente. «Tu voz es el hilo que nos conecta. Tu sufrimiento puede liberarnos, si tienes el valor de enfrentar la verdad». Marta luchó contra la desesperación que se arrastraba a su alrededor. El rostro de Clara se tornó serio. Sus ojos vacíos ahora destilaban una tristeza profunda. «¿Qué secretos traes escondidos?» El viento comenzó a soplar, llevando consigo los murmullos de las sombras que se arremolinaban. Mientras la niebla danzaba, imágenes emergieron ante Marta, destellos de recuerdos que eran al mismo tiempo ajenos y familiarmente propios. Vio partes de su vida, decisiones tomadas, el momento en que cerró la puerta del amor, el instante en que dejó de buscar a Clara. La voz de su hijo, Diego, reverberó en su mente dulcemente insistente. «Mamá, no me dejes», un grito de dolor que ahora pesaba en su pecho. «Debo encontrarlo», murmuró para sí misma, más decidida. «Entonces escúchame», gritó Clara. «Los muertos no buscan venganza, solo la verdad que los libere. Enfrenta lo que has escondido. Conociendo tu pasado, podrás sanar y romper esta maldición». Las figuras alrededor de Marta se acercaban. Podía ver sus rostros difusos. Eran una mezcla de los conocidos y los perdidos, todos esperanzados en su salvación. Un susurro colectivo de numerosas vidas clamaba por escuchar. «¿Qué es lo que debo saber? ¿Qué hice?» Su voz resonó débilmente entre las sombras. «¿Recuerdas la noche de la tormenta, aquella vez que decidiste irte cuando más te necesitábamos?» Clara lo mencionó con un tono que reflejaba nada menos que el horror. Como un grito en medio de una tormenta, la imagen se precipitó hacia ella.
Una casa, el crujido de la madera, las luces apagadas, los susurros asustados. Esa noche, ella había tomado una decisión fatal. Las fases de la vida perdidas estaban atrapadas en su mente, oculta como un sueño nebuloso. Mientras las figuras se fusionaban en un solo llanto, la presión aumentaba. La pena se convertía en ira, la ira en desesperación. «¡No puedo!», gritó Marta, pero en lo más profundo de su ser sabía que debía elegir. «¡Marta!», gritaron a coro, y su voz colectiva reverberó en el aire, llenando la neblina de un ruido atronador. La engullía y la empujaba hacia el centro de su memoria, hacia el oscuro secreto que había evitado por tanto tiempo. Las sombras giraban a su alrededor, tejiendo una trama aterradora. «Tu voz es la chispa, enfréntalo». El grito de Clara cortó el aire helado y la realidad pareció doblarse. Sin querer, Marta cerró los ojos. «Si esto es lo que debe hacerse», finalizó, aterrada. Una luz fulgurante brotó de su interior, irradiando destellos que dispersaron la niebla y las sombras. Pero con la luz también vino un eco aterrador, una revelación que le heló la sangre. Marta sabía que lo que iba a descubrir podría cambiarlo todo, incluso la sangre que corría en sus venas. La verdad podía matarla, o tal vez la salvaría. ¿Qué es lo que realmente ocurrió esa noche? A medida que la visión se manifestaba frente a ella, una última pregunta emergió en su mente, profunda y aterradora. ¿Podría soportar el peso de su propia verdad? Las oscuras formas se acercaban, como un mar ansioso a la orilla. Pero esta vez eran sus sombras. La luz empezó a desvanecerse, y en su lugar, las risas escalofriantes de los muertos se alzaban, envueltas en un eco constante. Oxígeno o veneno. La elección estaba en sus manos, pero el tiempo se agota. «Marta, ¿estás lista?», susurró Clara, su rostro iluminado por un destello de esperanza, mientras la neblina comenzaba a cerrarse nuevamente. El instante se detenía, atrapándola entre dos mundos, condenándola a repetir su pasado o finalmente enfrentarlo. Y así, en ese susurro de la tormenta, la pregunta resonó: ¿qué camino elegirás? El aire en la sala se volvió electrizante, cargado de una tensión tan palpable que Marta sintió cada fibra de su ser vibrar con la inminente revelación. Las sombras comenzaban a retorcerse a su alrededor, susurrando historias olvidadas, clamando por ser escuchadas. La luz, ese destello de esperanza, era su única guía en medio del caos, un faro que se resistía a ser apagado. «¿Qué pasó esa noche, Clara?», preguntó, un susurro tembloroso que buscaba respuestas mientras involucraba su voluntad en la búsqueda de la verdad. Las figuras perdidas parecían separarse, pero al mismo tiempo se unían en un eco colectivo que le atravesaba el pecho. Las voces murmuraban, cada una retumbando en su mente, insistiendo, demandando ser escuchadas. «Eras pequeña, Marta, la tormenta nos atrapó y tú no escuchaste nuestras súplicas». Clara entrelazó sus manos buscando el valor en su rostro, una mezcla de tristeza y determinación que le recordó lo que había perdido. No estabas sola, tenías amigos, familia, todos te necesitaban, pero elegiste alejarte. Esa decisión, aunque inconsciente, sembró sombras entre nosotros. Un escalofrío la recorrió al recordar la noche de la tormenta. La imagen de su amigo atrapado en casa llamando a su puerta resonó de nuevo y el dolor la consumió. «Lo dejé fuera. ¿Es por eso que se desaparecieron? No, no puede ser». Se ahogó en su propia culpa, mientras una verdad ominosa comenzaba a tomar forma en su conciencia. Ellos nunca se fueron. Fueron la pérdida lo que nos mantuvo aquí. Cada uno de nosotros quedó atrapado, esperando que tú aprenderás a escuchar. Clara asintió, sus ojos llenos de lágrimas de compasión. La sensación de culpa se convirtió en un torrente de emociones, una desesperación tan profunda que Marta sintió que todo su ser se desgarraba. Pero debía actuar. Recordó a Diego,
su pequeño, su luz, su razón de vivir. Debía liberarse de las cadenas del miedo que la habían mantenido cautiva. Debía pasar el umbral y tomar el control. No dejaré que su dolor me consuma. No puedo cambiar el pasado, pero puedo enfrentar este futuro, gritó desafiando al guardián, quien observaba con una sonrisa torcida. ¿Y si tu dolor es el futuro? ¿Y si aceptar el sacrificio es la única manera de reescribir tu historia? Inquirió el guardián, revelando el peligro y la tentación en su pregunta. Sin embargo, Marta, enfocada en el sufrimiento de aquellos que quedaron atrapados, comenzó a alzar su voz, llenándola de fuerza. El amor no es sacrificio, es sanación. Prometo honrar sus recuerdos, recordar sus nombres, darles la voz que perdieron. Las sombras se detuvieron, como si sus palabras se calaran en la tierra misma. Un viento fuerte recorrió el espacio, desvaneciendo las distorsionadas imágenes, dejando solo a Marta, Clara y las almas errantes alrededor. Juntas comenzaron a formar un círculo, unidas por la esperanza y la verdad liberadora. ¿Estás lista para escucharlos? Clara le preguntó, su voz suave y alentadora. Sí, estoy lista. Dime lo que debo saber. Su corazón latía con fuerza y al mismo tiempo una calma se instalaba. Mientras lo decía, una luz comenzó a brillar desde su interior, extendiéndose hacia las figuras a su alrededor. Marta propulsó las energías en el aire, uniendo su voz a las almas perdidas. Están en casa, su historia será escuchada. De repente, el murmullo se convirtió en un poderoso grito de liberación. Eran ecos de almas renaciendo, gritos que retumbaban como un sinfín de campanas. Marta cerró los ojos y dejó que el dolor se desvaneciera a través de ella. Cada lágrima caía como un fragmento de su carga, aliviando su corazón. Y así, entre sombras y luz, la verdad salió a la superficie. Era un canto de voces unidas, de vidas que fueron despreciadas, pero que un día despertarían en una nueva realidad. Marta respiró hondo, y en ese instante las sombras se desvanecieron, como un olor a tierra después de la lluvia. Se sentía ligera, como si hubiera dejado todo atrás. Al mirar a su alrededor, vio que el guardián comenzaba a desvanecerse, su figura temible y vacía se desintegraba. ¿No puedes quedarte? ¿No seré el guardián de tu historia? Su risa se tornó en un eco lejano. Ya no tengo miedo, respondió ella, porque finalmente estoy lista para ser escuchada. Al abrir los ojos, se encontró de vuelta en su hogar. Diego estaba allí, abrazándola con todas sus fuerzas. Su pequeño hijo estaba a salvo, y su carita reflejaba una mezcla de miedo y alivio. «Mamá, lo lograste, regresaste». «Sí, Diego, estoy aquí», respondió, abrazándolo fuertemente mientras las sombras del pasado se deslizaban lejos, dejando que la luz del futuro la iluminara. Marta supo que la lucha no había terminado y que la sombra del guardián podría acecharlas aún, pero ahora sabía que el amor y la verdad tenían el poder de romper cadenas. Juntos podrían enfrentar cualquier cosa. A partir de ese instante, las historias de aquellos que se habían perdido nunca serían olvidadas. Marta mantendría su memoria viva y con cada paso hacia el futuro, honraría a los que habían clamado en la oscuridad. «Vamos, hijo, tenemos mucho que hacer», dijo, sintiendo que su voz resonaba en el aire, fuerte y llena de propósito. Y así, con esperanza en su corazón, dieron un paso firme hacia un nuevo horizonte. Necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen llenas de sorpresas y giros inesperados. Da clic en el botón de like ahora mismo para que todos podamos disfrutarlo juntos, alimentando al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Nos encanta conocer lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video
con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial y juntos lo hacemos más grande.